Capibara, 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 capi. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro video. Estamos en Capibara Go, gente. Y pues bueno, con la continuación de las guías, más que todo para que ustedes puedan aprovechar al máximo. Hoy vamos a ver el tema de las colecciones, gente. Ya saben que muchos, el tema de la colección, pues algunos no lo entienden muy bien cómo funciona prácticamente. Ya lo iremos desglosando poco a poco porque hace mucho no había todavía el tema de los tesoros, gente. Esto es algo nuevo que lo añadieron en una actualización casi reciente. Y por lo demás vamos a explicar todo, ¿ok? Perfecto. Hay que tomar en cuenta que nosotros, para conseguir tanto el tema de las colecciones, para sacar legendarios, épicos, raros, necesitamos hacer la apertura de cajitas, gente, ¿vale? Entonces las cajitas prácticamente son las más importantes para obtener. Dependiendo de la cajita, la rareza que tenga, tiene más probabilidad de que te salgan legendarios, coleccionables míticos o los coleccionables del tesoro, los normales que conocemos. Entonces, dependiendo de la cajita, tiene más o menos probabilidades de que salirte coleccionables de los más importantes, ¿no? Si ya te sale un coleccionable, hay veces de que te sale fragmentos o el coleccionable completo, ¿vale? Significa el tesoro completo. Esta rareza de caja es la mejor, te da gemas y otras cosas más, gente, es muy bueno. Cada cajita tiene lo suyo y da cosas importantes. Y si se preguntan por qué yo ahorro las cajas, esto es importante, véanse en la guía de la rotación de eventos. Es importante de que tomen en cuenta que hay que ahorrar cierto tipo de cosas del juego para aprovecharlos en eventos y así quedar en buen top y reclamar buenas recompensas, ¿vale? El evento de rotación ahora ya estoy repitiendo el ciclo, gente, y ya vino el evento de gastar huevos de mascota. Yo ya completé un ciclo completo. Me dio prácticamente, sí te da el tiempo necesario, o sea, te da el tiempo necesario para que puedas conseguir lo necesario para completar los eventos. Ya saben que aquí lo que nosotros buscamos es tratar de conseguir estos boletos de luna oscura. Prácticamente son los más importantes porque estos, gente, nos ayudan a luego ir al crecimiento acá, la tienda de crecimiento, y podernos sacar este tipo de monturas que son muy buenas, gente. Igualmente en un futuro les diré qué monturas son buenas y deben priorizar. Por ahora pues manténganse un poquito al margen. También no sé, creo que la siguiente guía voy a sacar de una vez el tema de qué es lo que deben sacar en todas las tiendas del juego, gente, porque ya llegó la tienda del mercado negro y obviamente estamos aquí con el evento de la prueba mágica. Prácticamente este evento ya me había tocado, pero en vez de darme este tema de frasco, me daban escobitas. Se llamaba el evento de la limpieza, no prueba mágica, era prueba de limpieza, algo así, no recuerdo muy bien. Igualmente, como ya lo expliqué en videos anteriores, deben reclamar 8 horas, debe haber 8 horas de recolección AFK para que cada 8 horas reclamen esto, ¿vale? Para luego ir a la tienda y sacarse algo importante. Igualmente eso creo que lo voy a adelantar ese video para que vean qué es lo que se deben sacar en la mayoría de tiendas, porque esto ya lo estoy repitiendo nuevamente. Así que, pues bueno, vamos con lo importante. En las colecciones, gente, yo sé que muchos, pues, si ya te sale tu primer legendario y ya le puedes subir la primera estrella, gente, yo les diría paren un momento, porque yo sí al inicio cometí errores aquí. Y es importante para que ustedes no traten de cometerlos y tengan el mejor impulso en sus cuentas, ¿vale? Apenas te sale un legendario y te dice la opción de que le puedas subir, gente, no le hagan caso. El juego es un poco engañoso y tiene sus trucos ahí para que te moleste y te joda la cuenta, ¿ok? Entonces, todo lo que te dice que debes subirlo, no lo suban, gente. Hagan caso a esta recomendación que les doy. En poseído no le den nada, váyanse a conjunto, ¿vale? Ya saben que aquí abajo hay 3 opciones, poseído, conjunto y se puede mejorar. Aquí prácticamente te clasifica todos los que se pueden subir de estrellas o se pueden mejorar, ¿vale? En conjunto es lo que nos vamos a concentrar y es la función más importante. Y en poseído, pues todas las colecciones, legendarios, épicos, de los míticos y todo lo que hay, ¿vale? Perfecto, vamos por acá. El conjunto es donde nos vamos a centrar. Y esto, sí, gente, tomen nota y es de lo más importante, ¿vale? Yo, como les digo, aquí sí cometí el error porque a veces yo al iniciar la cuenta me salía un legendario, porque antes todavía no había los tesoros, y apenas me salió un legendario y me daba la opción de mejorar, yo lo mejoraba. Y no lo hagan así, gente, para nada, no le hagan caso, ¿vale? El juego, como les digo, está de hecho para molestarles y joderles si es que no saben bien esto. Importante, ustedes deben centrarse en completar las colecciones, ¿vale?
bueno, podríamos decir un conjunto. Bueno, aquí prácticamente la colección es prácticamente todo lo que tú tienes. Tú coleccionas todos los tesoros de rarezas diferentes. Y aquí vamos a los conjuntos, ¿vale? En el tema de los conjuntos, nosotros tenemos que tener un conjunto de lo que nos pida cada etiqueta. Aquí si ves dice creación alquímica, tesoro exótico, conjunto arcano. Prácticamente son tipo de tesoros que son parte de la colección, que hacen parte de una creación de conjunto, gente, ¿vale? Entonces tenemos el primer conjunto, que yo ya lo tengo completo y tengo 3 estrellas en los 3. Esto es bien importante y hay que tomar en cuenta. Una vez tú tienes el conjunto entero, te desbloquea la defensa más 3, como lo pueden ver ahí. Pero si subes todo el conjunto a 3 estrellas, cada tesoro de parte del conjunto te da defensa más 5. Y eso va subiendo, gente, ¿vale? Como lo van viendo. Luego el objetivo debería ser esto, subirlo a 6 estrellas y luego a 10 para obtener la máxima bonificación. La primera estrella, gente, solo les va a consumir. Vamos a topar a alguien que no tenga, por ejemplo. La primera estrella solo les va a pedir este ítem, ¿vale? En todas las estrellas posibles que vayan a subir, les va a pedir este ítem que se llama hierro meteórico, ¿vale? Este hierro pues lo necesitamos para seguir subiendo las estrellas. En primera estrella y segunda estrella no te pide copia del mismo tesoro. ¿A qué me refiero con esto? Primera estrella gastas esto, segunda estrella cuesta un poco más del hierro meteórico y la tercera estrella igualmente te va a costar más de esto, pero te pide una condición de que tengas más fragmentos de este mismo tesoro, o si ya te salió otra copia del tesoro pues lo puedes utilizar. En este caso este tesoro en conjunto que se llama rosas reales, necesitas salirte más de este para que lo sigas subiendo. Un ejemplo, miren, este que ya está en 3 estrellas. Mira la condición que me pide. Me pide 40 fragmentos, tengo 30. Y me pide esta cantidad de hierro meteórico para seguir subiéndolo. En la primera y segunda estrella no te pide fragmento del mismo, podríamos decir, del mismo tesoro raro. En este caso que es este. No te pide. A partir de la tercera sí. Entonces ahí es donde empieza a ser un poco complicado. Porque en los tesoros que son legendarios, eso no suele salir mucho. Más te salen los que son raros y los míticos. Entonces, ¿qué digo los míticos? Los épicos. Entonces es importante esa parte, ¿vale? Si dan cuenta, tenemos toda esta cantidad de conjuntos y entre esos también están los de calidad mítica, ¿vale? Hay que conseguir míticos, son los más raros. Por acá, como les decía, no hay dentro de esta categoría los tesoros, ¿vale? Los tesoros son otra cosa que ya vamos a desglosarlo. Entonces es importante, apenas empieces en tu cuenta, el tema del conjunto más rápido de poder llevar a 3 estrellas es el primero, gente, que es la creación alquímica. Este tesoro es el más rápido a subir, así que aprovechen, no gasten nada, apenas empiecen en sus cuentas, no gasten nada del hierro meteórico, no gasten nada en ningún tesoro hasta que hayan desbloqueado un conjunto. En este caso ya desbloqueaste este, ya tienes este, ya tienes este, ya tienes este, empiézalos a subir a tope, a 3 estrellas, ¿vale? Es lo que les recomiendo muchísimo. No lo hagan como yo, que empecé a subir, como les dije, me salió un tesoro y le empezaba a subir una estrella, una estrella. Por eso aquí esto no debería tenerlo subido, pero ni modo, gente. Ahí se jodió esa parte, ¿vale? Entonces ahorita estoy subiendo esta que me da vida, que es un poquito más importante, pero este que te da ataque también. Solo que como estos ya los tenía con más estrellas, pero lo importante es tratar de tener el conjunto entero. Yo por ahora me falta mira, para tener el conjunto entero todavía me hace falta. Pero por lo demás, gente, traten en lo posible de subir los conjuntos que ya tengan completos y tratar de darle todos los recursos a eso. Si yo no hubiera distribuido gente a lo loco así, una estrella en cualquier lado, porque mira, aquí yo subí una estrella aquí y una estrella aquí. Los ítems que hubiera gastado aquí de hierro meteórico me servirían para otros. Ya estos las tuvieran un poquito más altos. Entonces ya desperdicié recursos ahí. Esto, gente, el juego sí castiga porque no hay cómo regresar. No hay un método de regresión en esta parte, así que tengan muchísimo cuidado. No hagan caso a esto que te dicen mejora, no. El conjunto entero y luego mejoras para desbloquear sus pasivas. Que esto es, sigue subiendo la defensa, sigue subiendo el ataque, sigue subiendo la vida. Como ya saben, dependiendo del conjunto que tengan. ¿Ok? Bueno, tema del tesoro, gente. Esto en ciertos eventos puede sacar fragmentos como este. Mire, puedo tener algunos fragmentos. Dependiendo de algunos eventos en específico te pueden dar fragmentos para los tesoros. Pero sin duda hay un lugar donde sí o sí los pueden farmear. Y es en la tienda Cristal Mágico, gente. En la tienda de Cristal Mágico van a tener la opción de sacar el tema de
de esos tesoros, ¿vale? Es importante, estas estatuas las vamos a conseguir aquí y sin duda gente en esta tienda igual, como ya saben, el video próximo que viene es sobre qué deben sacar en todas las tiendas, entonces aquí les voy a enseñar qué es lo que deben hacer para que ustedes se vayan preparando y qué comprar, porque es importante esto, ¿vale? Entonces por acá pues en el tema de las colecciones, una vez consigues una estatua, pues llega aquí y desbloqueas esa pasiva del tesoro y le das mejoras a la mascota del tesoro en específico que sea. Si le sacas a la nube tiene otro efecto especial. Si le sacas a este zorro demonio, pues le sacas mucho más. Yo tengo la Elsa, pero lastimosamente, gente, la Elsa mejora esto. Mira, mejorado inmortal, se desbloquearon poderosos artefactos de la habilidad. Mira, esto es importantísimo. Elsa puede desbloquear esta mejora, pero teniéndola con el tesoro, gente, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Ahí van a ver, Elsa evoluciona a Reina de Hielo Elsa, ¿vale? Entonces, por eso es que muchos van a ver que para tener a Reina de Hielo Elsa, se aprovechó un evento que yo no me lo tomé en cuenta, gente, pero al tiempo que llevaba, pues sí o sí ese evento era que gastar para sacar esta estatua y evolucionar a esta Elsa. Yo por ahora solo tengo la Elsa normal, así que ni modo. Yo me gasté un poquito para sacar, creo que se fueron $5 por el evento del pavo salió, me acuerdo. La podía sacar, pero ni modo, gente. Sí quería sacar la estatua, pero ya era un poquito más caro. Por acá, pues, sacar el de estatua y desbloqueas mejores bonificaciones. Por esto, tener el conjunto no hay de estatuas por ahora en el tema de tesoros. Así que lo importante es que se concentren en los que le piden los conjuntos en sí, para desbloquear las pasivas, que ya saben que eso es lo más importante dentro del juego, ¿vale? Es un juego muy bueno. Yo, gente, pues ya iré planeando el tema de crearme un grupo de Discord, gente. No sé si les encantaría eso para ayudar a más personas. En los comentarios me dejarían qué es lo que más les favorecería a ustedes. Si crearnos el grupo de Discord o si no, mantenerlo así y responder las preguntas en los comentarios, gente. Yo por acá me despido. El siguiente video va a ser todo lo que deben comprar en las tiendas, lo más importante para que se vayan preparando. Y sin más, gente, les agradezco muchísimo el apoyo. Nos veríamos en un próximo videito. Y cuídense mucho. Bye bye. Suerte con la subida de los capis, gente. Cuídense mucho. Bye bye.